Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Qué compromiso. Buenas noches. Que Dios le bendiga más. Amén. Ustedes saben que yo no soy una predicadora, pero bueno, el Señor usa a quien quiera. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, y al pastor Joel por hacerme la invitación a... Jamás lo voy a sustituir, jamás me puedo comparar con el pastor, pero estamos aquí para compartir esta palabra. La palabra que el Señor me ha puesto para compartir con ustedes en esta noche es una palabra que está repetida en la Biblia, según los estudiosos, 75 veces. O sea, ese verbo, temor, temer, temas, o sea, todo lo que es temor reverente a Dios. Entonces, el título de esta conferencia no es una conferencia, más bien es una exhortación, es un compartir, es una palabra pero es una palabra poderosa. Una palabra poderosa porque de ahí, de esa palabra, del temor de Dios, ese es el fundamento por el cual nosotros estamos aquí hoy. Por el cual nosotros le rendimos pleitesía a nuestro Dios. Le adoramos, le bendecimos porque Dios es todopoderoso. Y el título que le puse a este estudio es Entendiendo el temor de Dios desde la Biblia. O sea, todo lo que vamos a ver aquí está fundamentado en la Biblia. Y ustedes saben que desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del temor de Dios. Y es el mismo Dios quien ordena a que le tengamos temor, que le tengamos respeto, no miedo. El miedo es diferente, por eso tenemos que hacer la diferencia entre temor de Dios, temor a Dios. El temor de Dios es respeto, es reconocimiento, es adoración, es reconocer que Él es Dios todopoderoso. Sin embargo, temor a Dios es miedo. Y ustedes saben que el miedo no viene de Dios. El miedo estanca, el miedo paraliza, el miedo no permite que nosotros crezcamos en la palabra de Dios, que no cumplamos el propósito que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado, y es lo que hoy yo quiero transmitirles a ustedes. Cuando hablamos de temor de Dios, que es una preposición de temor de Dios y temor a Dios, que el temor a Dios, como acabo de decirle, es miedo. Cuando nosotros le tenemos miedo a algo, es algo repentino, es algo que no se procesa, es algo que nosotros no sabemos cuándo llega, es algo que no se presenta con inteligencia, sino que se hace de una manera súbita, de una manera sin pensar, sin analizar. Sin embargo, el temor de Dios es un proceso, es un tiempo donde nosotros nos procesamos. Cuando nosotros venimos a la iglesia y nos arrepentimos y reconocemos que Dios es nuestro Padre, que aceptamos a Jesucristo como su único Hijo y que Él es nuestro abogado con el Padre Celestial, o sea, y reconocemos todas esas cosas, nosotros estamos no nos da la oportunidad en este momento de nosotros tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es un proceso, es un aprendizaje, es un tiempo
de inteligencia, de entrega, de meditación, de alabanza. Es un tiempo con el Señor, es un tiempo que nosotros tenemos que dedicarle para poder empezar a tener temor de Jehová. Porque no llega de un pronto, no llega así, eso hay que procesarlo, eso es con el tiempo que nosotros vamos adquiriendo. Y por eso nosotros vemos que también muchas veces, muchas personas que no tienen, o sea, que están en la congregación, que vienen a la congregación, que están incluso pastores, ustedes lo ven, que pierden el temor de Dios. Cuando usted pierde el temor de Dios, cuando usted pierde el reconocimiento del carácter de Dios, sabiendo nosotros que el carácter de Dios es su propia naturaleza, o sea, es una combinación de atributos que tiene el Padre Celestial, de amor, de fidelidad, de bondad, de misericordia, de justicia. Todo ese conjunto es lo que les dan la naturaleza, el carácter a nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando venimos a la congregación por primera vez y nos reunimos y muchísimas veces y estamos muchísimo tiempo, a veces ustedes saben que han pasado muchísimas cosas en la iglesia del Señor. Y ustedes ven que cuando hay pastores y hay miembros de la iglesia que se han desvinculado del temor de Dios. Y ahí es que empieza, cuando nosotros nos desvinculamos, cuando nosotros empezamos a apartarnos y a no tenerle temor de Dios, ahí es que empieza el enemigo a meterse en las iglesias cuando no hay una buena identidad de los líderes, de los miembros con el Padre Celestial. Se separan las iglesias, se dividen las iglesias. Pastores que cometen situaciones feas, nosotros hemos visto, y miembros de la iglesia que cometen adulterio, fornicación y todas esas cosas, es porque han perdido el temor de Dios. Y cuando usted pierde el temor de Dios, pierde el reconocimiento. Bueno, tengo problema aquí con esta computadora porque no puedo manejar las dos cosas y todo lo tengo aquí anotado. Entonces vamos a ver. Gloria a Dios. Entonces, el temor de Dios, ya ustedes saben, porque este es un tema de que me parece, no sé si se oye. El temor de Dios es un temor reverencial que implica respeto, reverencia, asombro por la misericordia y la cosa que Dios hace en nuestras vidas. O sea, es lo máximo, es el principio de la sabiduría. Todos nosotros sabemos que es el temor de Jehová. Y yo voy a querer que si pueden poner en pantalla a Deuteronomio 10, del versículo 12 al 13, para que todo lo leamos, o si lo tienen en la Biblia, si tienen su Biblia, es bueno que la abran para que empecemos a disfrutar del tema, que es conociendo el temor de Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice Deuteronomio 10, ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos que yo te mando hoy. Entonces, el mismo Dios, fíjense qué palabra más poderosa, y o sea, los estatutos que yo te prescribo hoy para que tenga prosperidad. Es poderosa esta palabra porque es el mismo Señor que le habla, porque Deuteronomio fue escrito, es de los libros del Pentateuco, fue escrito por Moisés, y es a Moisés quien Dios le revela para que le diga a su pueblo.
no es un invento del pastor, no es un invento de una doctrina, no es un invento, es el mismo Dios que ordena a que le amemos, a que le admiremos, a que les reconozcamos. Porque si hacemos todo esto, si respetamos sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas, vamos a tener prosperidad. Pero no es solamente una prosperidad económica o una prosperidad material, es una prosperidad espiritual. O sea, cuando nosotros tenemos temor de Dios, prosperamos espiritualmente porque vamos creciendo en su palabra, conociéndole a Él, que es el propósito del temor de Dios, reconocer que Él es nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios, digan amén, digan amén, digan amén. Entonces, déjame ver qué tengo más para ustedes. También hay otra palabra en Proverbios 8:13. O sea, la Biblia está llena de versículos y de capítulos, de versículos de ese tema, del temor de Dios. En Proverbios 8:13, yo voy a leer 2 o 3 nada más, pero es bueno que busquemos y que analicemos todo lo que está escrito del temor de Dios, para que aprendamos cuál es la voluntad de Dios para con nosotros sus hijos. Dice Proverbios 8:13, dice el proverbista: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Oye, es apartarnos, es santificarnos, es controlar nuestra lengua, controlar nuestro pensamiento, controlar lo que entra a nuestro corazón, es controlar todo lo que nos separe de Dios, todo lo que haga que el Señor se enoje con nosotros, es lo que nosotros tenemos que hacer, separarnos totalmente del mal, y eso es temor de Dios. Y en 2 Corintios 7:1 dice así, si lo pueden poner, 2 Corintios 7:1, lo voy a leer, dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, oye, la promesa, la prosperidad, la sabiduría, todo, porque es lo mismo que Dios exige para Él nos lo da a nosotros. Él nos los da a nosotros. O sea, Él quiere para nosotros, cuando nosotros lo respetamos a Él, cuando lo amamos, es porque es que Él ya nos amó a nosotros primero. Él tiene todos esos beneficios para con nosotros. Y 2 Corintios 7:1 dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno es Dios, cuántas enseñanzas. ¿Qué significa temor de Dios? Temor de Dios, dijimos que el temor a Dios es miedo, ¿verdad? Estamos hablando del temor a Dios, del temor de Dios. ¿Qué significa temor de Dios? Cuando nosotros tememos a Dios, tratamos de vivir agradándolo a Él. Que todo lo que hagamos sea para agradarle, para exaltarle, para bendecirle. También teniendo una conciencia de que Dios lo sabe todo. Que a veces nosotros aquí somos una cosa y en nuestra casa y en la calle somos otra cosa. Pero nosotros sabemos, todos nosotros sabemos, tenemos que tener una conciencia clara de que Dios nos ve, de que ante Dios nosotros estamos desnudos. Para Dios no hay nada oculto. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces Dios lo sabe todo. Todo lo que nosotros hacemos, gracias. Todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, el Señor lo sabe. Él lo sabe todo, todo lo sabe. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos, porque todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios, ¿sabían ustedes que es pecado? Es pecado.
porque lo que nosotros hacemos fuera del agrado de Dios, y si no es del agrado de Dios, pues tiene que ser pecado, obviamente. También hay que tener un profundo amor hacia Dios, y ese amor profundo hacia Dios no nos permite fallarle. O sea, no nos permite que Él se moleste con nosotros, no nos permite hacerle sentir mal a Dios. Por eso, donde quiera que estemos, tenemos que agradarlo, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de una conversación con una persona, cómo nosotros nos manejamos con nuestras amistades, todo eso. Hacer la voluntad de Dios en todo, en todo. Y el temor de Dios puede expresarse de diferente manera. ¿Cómo nosotros podemos expresarle el temor a Dios? Obedeciendo, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. ¿Y cómo le obedecemos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos, sus ordenanzas, sus principios y sus estatutos. También obedecemos a Dios. A ver si lo veo por acá. No quiero que se me pierda nada. Dándole reverencia a Dios. Cuando reverenciamos a Dios es una actitud profunda de respeto a Dios por su grandeza. También con la sabiduría, buscando el conocimiento. Si nosotros no buscamos sabiduría, si no buscamos prepararnos, estudiando las escrituras, escuchando los cultos, haciendo los oficios, los servicios que aquí se hacen, sirviendo en nuestra congregación, todas esas son cosas que a Dios le agradan y son de las cosas que hacen que nosotros expresemos nuestro temor de Dios con humildad, siendo humilde, no siendo arrogante, prepotente, con la humildad, o sea, reconociendo que nosotros somos pequeñitos ante la presencia de Dios, ante su grandeza, ante su majestad. Con arrepentimiento también. Fíjense que nosotros somos salvos por gracia. Y nosotros, pero hay que tener mucho cuidado también, somos salvos por gracia. Pero tenemos que tener cuidado, nosotros pecamos continuamente porque somos pecadores, porque vivimos en esta carne y la carne es pecaminosa. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos el privilegio de que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios por algo que cometemos, por eso, esto tiene como cuando nosotros cometemos algo, y yo no sé si a ustedes les pasa a algunos, y eso quiere decir que usted está teniendo temor de Dios, porque el temor de Dios es como una alerta, ¿verdad? Para que no lleguemos a lo profundo. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios, cuando nosotros pecamos, que hablamos una mentira, no sé si a ustedes les pasa, porque a mí me pasa. Y yo la llamo a la gente y dice, no, espérate, no era así lo que yo te dije. No, pues, sí, eso es arrepentimiento, pero no es que yo diga, pero mira, yo le hablé una mentira y me quedo así. No, cuando yo hablo una mentira a una gente, mira, yo no estoy aquí, yo no estaba en mi casa. Mira, yo te dije a ti que yo no estaba en mi casa, pero yo estaba acostada y era que estaba cansada. Es mejor decírselo, porque usted se queda con eso y eso es pecado. Porque señores, los pecados, no hay pecado chiquito, hay pecado grandote, claro que sí, cuando usted un asesinato, un adulterio, una violación, son pecados grandísimos. Pero hay pecado también que nosotros creemos que son hablar una mentira, juzgar a una persona, hacer un cuestionamiento sin usted saber lo que esa persona. La doctora no vino a la iglesia porque a esa le encanta andar. Es verdad que me gusta andar. Pero que también uno tiene que. Pero yo voy a mi congreso. Yo voy a prepararme. Y eso no es malo. Porque Dios es sabio y Él le gusta que nosotros también aprendamos. Entonces, pero si yo no vengo una semana, no digan nada. Digan, bueno, seguro que ella le dijo al pastor que ella va a salir, porque yo salgo porque me gusta salir, pero yo no le puedo hablar una mentira al pastor y decirle, no, era mala, yo estaba enferma. Eso es pecado, por si acaso, ustedes oyen, por si acaso.
Entonces, hay que decir la verdad. Y una mentirita chiquita o un pensamiento, eso es pecado. Entonces, el arrepentimiento, arrepentirse de eso que usted dijo, pedirle perdón a Dios y rogarle al Señor y pedirle que en su misericordia no nos permita volver a cometer y hacer eso mismo, porque no podemos enlodarnos en el pecado como el cerdo constantemente, que se gozan en el cerdo. Entonces, tenemos que salir de ahí y no volver a repetir ese pecado. No haciendo lo malo, porque hay gente maldadosa, ¿verdad? Hay gente que le gusta hacer maldad. Quizá nosotros decimos, pero nosotros, no, hay gente muy mala. Y hay gente que levanta calumnia, y hay gente que hace daño de alguna manera, porque cuando una gente dice algo que usted no lo hizo, eso le es pecado. Entonces, tratemos de no hacer maldad, porque cuando nosotros hacemos eso, a Dios no le agrada. Entonces, no haciendo mal, o sea, tenemos que abstenernos de hacer las cosas que a Dios no le agraden. Otra forma de nosotros tener temor de Dios es alabando a Dios, adorando a Dios. Pero no solamente adorándolo aquí en la alabanza, porque nosotros venimos aquí, todos levantamos la mano, pero no todo el que levanta la mano está alabando a Dios. Atiendan. No todo el que levanta las manos, ni todo el que canta, alaba a Dios. Usted alaba a Dios con su forma, con su comportamiento, pero usted alaba a Dios de rodillas en su casa, sola en su aposento, en ese lugar que usted tiene, en ese rinconcito que usted tiene para reconocer y alabar y hablar con el Señor, porque tenemos que intimar con el Señor. Porque a Él le agrada, porque ahí Él nos habla y Él nos responde. Yo no tengo cronómetro aquí, a mí me gusta hablar muchísimo. ¿No me pusieron nada? Bueno, me avisa, pastor. Entonces, estamos entendiendo la clase, porque es una clase, ¿verdad? Entonces, miren. Gloria a Dios. Entonces, oigan esta pregunta. ¿Cuándo empezamos nosotros a perder, a no tener temor de Dios? ¿Cuándo perdemos el temor de Dios? Y esto lo vamos a expresar con este versículo bíblico, con este versículo que es en Proverbio 1 del 29 al 32. ¿Cuándo perdemos el temor de Dios? ¿O cuándo empezamos a perder el temor de Dios? En Proverbios, si lo tienen o sí. Proverbio 1, 29 al 32. Sí, ok, amén. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, eso es el Señor hablando, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque se me fue. Espérate, se me fue acá. Porque el desvío, ¿verdad? Déjame ver. Es que se me fue esto. Gloria a Dios. Es que esta computadora está. Porque. No. ¿En cuál fue que yo dije? Es que yo no puedo ahí. Porque el desvío de los ignorantes lo matará, y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Es decir, que van a cosechar el fruto, lo que ellos sembraron es lo que van a cosechar. Eso es lo que quiere decir aquí en esta parte. Entonces, eso es así.
Entonces, otro versículo bíblico que habla de esta parte, de cómo perdemos el temor de Dios. Vamos a leer en Gálatas 3, del 1 al 3. A mí me encanta esto porque al pastor le gusta, al pastor Hipólito siempre le gusta esta parte. Gálatas 3, del 1 al 3. O sea, que nosotros fácilmente perdemos el temor de Dios. Porque oyeron lo que pasa ahí, cómo desobedecieron. Y miren esto, dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Esto es Pablo hablándole a Gálatas, porque esa era una nación, era una iglesia que había recibido la enseñanza de Pablo, había conocido a Jesucristo crucificado y resucitado, y sabía ya que ese Jesús que mataron, que lo crucificaron, pero que luego resucitó a los 3 días, y que nos justificó ante el Padre, después subió a los cielos y está ahí, ¿verdad? Está al lado del Padre como abogado defensor de nosotros. Los Gálatas sabían todo eso, igual que nosotros. Nosotros lo sabemos, pero a los Gálatas dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién vino con una fantasía? ¿Quién vino a hacerle un cuento de camino? ¿Quién vino a decirle que la ley... que a la circuncisión, como que el nuevo pacto tiene que ir combinado con la ley? Eso es mentira, eso no es cierto. Y eso era lo que Pablo le decía a los Gálatas. Oye, ya ellos estaban perdiendo el temor de Dios, ya no estaban reconociendo a Dios como es. El carácter de Dios, lo que revela la naturaleza de Dios. Ya ellos perdieron todo eso. Y él le dice aquí: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y a veces nosotros mismos, estando en la congregación, recibiendo palabra, porque déjenme decirle que esta es una iglesia hay iglesia y hay iglesia, pero esta es una iglesia de verdad. Quiero que sepan, aquí se habla la palabra sin adulterar. En otras iglesias se adultera la palabra, se habla mucho. El pastor no habla de él aquí. El pastor habla de lo que está escrito en las escrituras. Y el pastor Hipólito y el pastor Fernando, todos ellos hablan, que son nuestros pastores. Y el pastor Elvi, todos los pastores aquí hablan de la doctrina, de la doctrina de verdad, no de fantasía. Pero hay mucha gente, muchas personas que después de estar en el evangelio como los Gálatas, se fascinan con mentira, con cuento de camino, haciendo lo que les parece, y dicen y siguen en la iglesia diciendo que son cristianos, pero están muy lejos de la verdad porque no hay temor de Dios. Aleluya. O sea, déjenme decirle algo. Ustedes saben que si nosotros sabemos del temor de Dios, es por Jesucristo. Porque Jesucristo, sin Jesucristo nosotros no hubiéramos, sin el Mesías, nosotros no hubiéramos tenido conocimiento del temor de Dios. Y el temor de Dios es el fundamento, es la base para nosotros tener una relación derecha con nuestro Padre Celestial, que es el propósito definitivo de nuestra relación. Esto no es religión. Y hay una diferencia muy grande. Y cuando nosotros hablamos de temor de Dios, la iglesia tradicional romana, esto sube y baja. La iglesia tradicional romana se fundamenta mucho en el temor de Dios porque creen en la salvación, pero de una manera muy distinta como nosotros, los que conocemos el evangelio, los que leemos las escrituras, la conocen. Ellos tienen miedo al juicio de Dios, miedo a perder el perdón de Dios, miedo a perder la salvación, porque ellos creen que ellos están salvos por las obras que hacen. Mientras más obras hago, más acercamiento tengo yo con el Señor, pero eso es una mentira.
Y déjenme decirle que en muchas iglesias cristianas nosotros estamos viendo eso también. Aporta, dame un carro, vende tu casa y entonces tú vas a tener prosperidad. Y nosotros lo estamos viendo, eso no es un cuento, eso es una realidad. Y aporta esto y aporta lo otro y entonces ustedes van a tener prosperidad económica, pero no hablan de la otra prosperidad, que es la prosperidad espiritual, que es la que nosotros andamos persiguiendo en estos caminos. Amén. Entonces, hay muchas iglesias de ese tipo. Entonces, vamos a ver cómo Jesús, cómo Isaías y Jeremías, 740 años antes de Cristo, ya ellos estaban hablando del temor de Dios a través de Jesucristo. Miren si eso es tan cierto, que el Mesías no había venido, él estaba ya con su Padre, pero ya Jeremías e Isaías estaban profetizando sobre esas grandezas, sobre ese temor, sobre esa sabiduría que llega por Jesucristo. Y vamos a estar leyendo en Isaías 11:2. Vamos a ver si lo busca, porque esto se me va y no lo puedo leer, pero creo que lo tengo aquí. En Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso lo estaba escribiendo Isaías 627 años antes de Cristo. Oigan qué grandeza. Oigan si el temor de Dios es poderoso. Dice Jeremías, ahora, Jeremías 32:40, refiriéndose a lo mismo también, pero ahora del pacto de Dios con nosotros, con el pueblo, con su pueblo, con Israel y nosotros, injertado ahí. También nos colamos con eso que dice esto. Me fue de nuevo. Dice así, 32:40, y haré con ellos, ¿o con quién? Con su pueblo, con Israel, pactos eternos, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré, dice Jehová, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Es decir, que sobre el Mesías reposa el pacto de Dios con su pueblo. Sobre el Mesías. O sea, el Mesías, si nosotros tenemos temor de Dios, es a través del Mesías. Y tenemos ese pacto, ese nuevo pacto, el pacto que ya no es el pacto de la ley, sino es un pacto diferente. Porque dice que el fin de la ley es Cristo, dice la palabra. El fin de la ley es Cristo. Entonces, eso a mí me impactó, porque a la primera que trabajó este estudio fue a mí. Porque a veces uno se cree que sabe mucho y que está bien, pero es mentira. Satanás hace muchísimas cosas para que uno se lo crea todo. Entonces vemos, ¿verdad?, que el temor de Dios es a través de su Hijo. Mientras más conozco el carácter de Dios, más me acerco al temor reverente de Jehová. Aleluya. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener temor de Dios? No tengo tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener temor de Dios? Vamos a ver. Dice así. A ver si encuentro el versículo. Ay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Una de las cosas que nosotros perdemos cuando perdemos el temor de Dios, se nos acerca miedo a perder el perdón de Dios. Ignoran, y eso lo hablé ahorita cuando hablaba de la iglesia tradicional, que ignoran que somos salvos,
que somos salvos por gracia. Y no entienden la justificación, tampoco entienden que Cristo nos justificó ante el Padre, que Cristo pagó el precio por nosotros y que Él ocupó el lugar que nosotros debíamos haber ocupado como pecadores. Él lo tomó. Entonces, tenemos miedo de perder el perdón y de perder la salvación. O sea que esas son una de las consecuencias de nosotros perder el temor de Dios. Empezamos a tener miedo, y eso generalmente en la iglesia tradicional es un hecho real, porque como le decía, creemos que somos salvos por la cosa que hacemos, y ya Jesucristo nos justificó ante el Padre, y nosotros ya Él pagó el precio por nosotros, pero nosotros tenemos que buscar la santidad, nosotros tenemos que seguir en el camino, porque nosotros no somos salvos siempre salvos, como hay una secta por ahí. Nosotros somos salvos por gracia, pero nosotros tenemos una responsabilidad ante el Padre. Nosotros tenemos que santificarnos, nosotros tenemos que apartarnos, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque tú puedes interpretar de diferente manera. No, ya Jesucristo nos salvó, ya nosotros no tenemos que hacer más nada. Mentira del diablo, eso no es verdad. ¿Somos salvos? Sí, somos salvos por gracia, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Jesucristo hizo la de Él, pero nosotros tenemos que hacer otra parte, y es una parte importante, que es santificarse, quiere decir apartarse para el Señor. Y eso se fundamenta en el temor reverente de Dios, en el conocimiento del carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en esos elementos que forman ese carácter, esa naturaleza de nuestro Padre Celestial. Entonces, otra cosa que podemos perder como consecuencia es lo siguiente. Ya, eso era lo que tenía. Entonces, el peligro cuando perdemos el temor de Dios es, podemos perderlo todo. Cuando nosotros perdemos el temor de Dios, ya perdimos todo. Ya nosotros no tenemos nada que nos proteja. Porque el temor de Dios es como si fuera un antídoto o algo que nos alerta, algo que nos revela que si hacemos esto podemos caer en cosas peores. Entonces viene siendo como una protección. El temor de Dios viene como para protegernos. Tener un concepto equivocado del carácter de Dios, empezamos a adoptar a Dios a nuestra forma de pensar, y queremos adaptarlo a nuestro parecer, como nosotros pensamos. Bueno, Dios es un Dios muy permisivo, y no es así, y por eso también muchas iglesias pueden caer en el libertinaje también, porque piensan, Dios es muy bueno, y es verdad que Dios es bueno. Pero nosotros también tenemos que saber que también Dios es fuego consumidor. Y nosotros hemos visto lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Todo lo que está pasando y lo que todavía falta por pasar en esa nación. Cuando perdemos el temor de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios, bendito es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, decía que tener un concepto equivocado del Señor y adaptarnos a nuestra forma de querer, de saber, y adaptar ese Dios a nuestra referencia, eso es cuando nosotros empezamos a perder el temor de Dios, o el peligro de perder el temor de Dios, la facilidad para comprometernos hacer y cometer el pecado. Esas son otra de las consecuencias. Recuérdense lo que pasó, o sea, nosotros no podemos perder nuestra salvación, no se negocia, no es negociable nuestra salvación, ni el temor de Dios es negociable.
no podemos comprometer nuestros valores. Sin embargo, cuando perdemos el temor de Dios, comprometemos nuestros valores. Recuérdense, cuando Nabucodonosor, los 3 jóvenes que fueron del cautiverio de Israel, esas personas no se contaminaron con la comida del rey. Y a veces nosotros en nuestra pérdida de temor de Dios podemos contaminarnos con la comida del rey de una manera fácil. Mira, hoy no vaya a la iglesia porque hoy vamos a tener una fiesta acá, vamos a compartir un karaoke, tú sabes que eso no es nada, y nos vamos alejando y nos vamos metiendo y vamos siendo manejándonos otros a su forma, porque ya no tenemos el carácter que Dios ha puesto en nosotros, esa sabiduría que Dios ha puesto en nosotros, de defender ese temor con temblor y con honor y con toda nuestra fuerza para no caer en esa pérdida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, eso es en cuanto a aprender la consecuencia, la pérdida del carácter de Dios, el peligro de cuando perdemos ese temor de Dios. También debemos de reconocer nuestros valores, que no son negociables ni se pueden comprometer con otros valores. Una mala y liviana actitud hacia el pecado, o sea, una fácil, porque cuando perdemos el temor de Dios, nosotros no importa. Bueno, perdemos, a mí no me importa, porque ya yo no conozco, yo no tengo ya esa relación de intimidad con el Señor, porque ya yo lo perdí todo, yo no tengo nada. Yo no tengo nada que me proteja, no tengo nada, esa cobertura que Dios nos da. Cuando nosotros habitamos bajo la sombra de lo omnipotente de ese Dios todopoderoso, estamos desprotegidos. Dios no nos cuida, porque ya nosotros fuimos los que nos salimos del camino, ya nosotros no estamos en el camino, ya nosotros estamos en otro nivel de pecado y de pecaminosidad en los caminos del Señor. La base, ¿verdad? La base de una verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Hay sabiduría en el temor de Dios, y la necedad puede dañarte completamente. ¿Cuándo somos necios? Cuando hacemos las cosas desagradables, lo que a Dios no le gusta. Pero también, porque cuando no somos necios, cuando negamos a Dios. Dice, el necio es el que niega a Dios, pero nosotros no tenemos que negar a Dios con nuestra boca, de decir, Dios no existe, yo no creo en Dios. Negamos a Dios con nuestras actitudes, negamos a Dios con nuestro comportamiento, negamos a Dios en nuestro entorno, cómo nosotros nos comportamos. Negamos a Dios cuando tenemos le damos una imagen diferente a la que Dios quiere que nosotros tengamos a nuestro compañero de trabajo. Con eso negamos a Dios y somos necios. O sea que no tenemos que decir, no, yo no he negado a Dios nunca, pero negamos a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de caminar. Porque si usted es una persona cristiana y usted anda en la calle en cuera, usted está negando, usted está diciendo que Dios no existe. Porque si usted es cristiano, si usted, porque Dios, este tema es para nosotros los que estamos en los caminos, los que estamos aquí, no es para lo de la calle, porque los de la calle ya tienen lo que tienen que tener. Entonces es para nosotros, este tema es para nosotros. De verdad que sí, que es para nosotros, no es para nosotros, porque a veces queremos, mira, eso que está diciendo, eso no es para mí, eso es ella misma, o a lo mejor es para quién. Usted piensa en su pensamiento muchísimas cosas, pero eso no es para nosotros, esta palabra es para nosotros, para que nosotros aprendamos a tener el conocimiento de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que es misericordioso, y que Dios por encima de todo, que nosotros no podemos tener temor de Dios si no creemos en el Hijo,
que el Hijo vino en carne. Y si usted no cree que el Hijo vino en carne, ya usted está condenado. Ya usted no creyó y si usted tiene que creer que Jesucristo vino y que resucitó y que nos justificó ante el Padre. Cuando nosotros dejamos de creer eso, nosotros estamos perdidos, nosotros estamos muertos en pecados y en delitos. El temor de Dios se refiere, ¿verdad?, a una reverencia profunda. Padre Santo, esto es increíble. Gloria a Dios. Esto sí. Es verdad, el temor de Dios tiene ya la serie de características que yo le expliqué, que es consciente, que requiere de tiempo en tiempo para dedicación al Señor, tenemos que prepararnos para estar leyendo las Escrituras, consagrándonos para Dios y hacer todo lo que Dios le agrade para nosotros tener esa buena conexión con nuestro Padre Celestial. Esto nos hace tener temor de Dios, el pecar contra Él, porque no queremos nada que desagrade a Dios. Cuando nosotros tenemos esa convicción de que no queremos pecar contra Dios, estamos en el temor reverente de nuestro Padre Celestial. Honrar a Dios también nos hace honrar a Dios con nuestra forma, como le decía hace un momento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar. Los términos, ya le expliqué también que esta palabra está más de 75 veces en las Escrituras y que en el libro de Proverbios o libro de la sabiduría se menciona en todas esas ocasiones, 75 veces. Y que para concluir voy a leerle este versículo déjame ver dónde que está. Dice, a ver, que no seamos sabios en nuestra propia experiencia, que es uno de los versículos más leídos. Y tenía por aquí, esta se me extravió, pero sí tenemos que tener que hay consecuencia, ¿verdad? Que hay consecuencia cuando perdemos el temor de Dios, cuando desconocemos del carácter de Dios, de su naturaleza, de lo grande y poderoso que es nuestro Señor y que Jesucristo es quien nos conecta a entender y a tener esa conexión para tener temor de Dios. Eso es importante que lo sepamos. Entonces, y que la base, le dije también que la base de la sabiduría en todo es el temor de Dios y que el temor de Dios nos hace reconocer su majestad, su poder, su santidad, el vivir una vida agradable a Él y repudiando el pecado. Y nos hacemos, mientras más repudiamos el pecado, nos conecta más con el amor de Dios y esto lo hacemos porque Dios es todopoderoso y que la persona que tenemos temor de Dios, tenemos ese privilegio de que tenemos esa gracia, esa protección y esa prosperidad que hablan las Escrituras cuando nosotros tenemos ese temor reverente a nuestro Padre Celestial. Entonces yo en esta noche les exhorto a que lean esos capítulos, que son muchísimos, que solamente le mencioné algunos, que lo lean, que lo estudien, que lo analicen, porque el fin de todo este discurso es el temor a Dios y es agradarle a Dios en todo y tenerlo a Él como lo máximo, lo más grande. Que si nosotros estamos aquí hoy en este lugar,
es por su perdón, es por su misericordia, es porque Él nos amó a nosotros primero, es por ese amor filial, por ese amor fraternal que Él tiene con nosotros, que nosotros reconozcamos que el carácter de Dios, con esa combinación y toda esta combinación de elementos de amor, de sabiduría, de paciencia, de fidelidad de Dios, es lo que lo hacen grande y lo hacen cada vez en nosotros más poderoso. Y nosotros podemos entonces, porque si nosotros no conocemos el carácter de Dios, no vamos a tener temor de Él. Y saber que si tenemos el temor de Dios es por Jesucristo, su unigénito. Y ya lo describimos aquí en las Escrituras, cuando hablábamos en Isaías y en Jeremías, de que antes de que Jesús viniera como hombre, ya estaba preestablecido que sin Cristo no hay justificación, que sin Cristo no hay ese nuevo pacto con el pueblo de Israel y por ende con nosotros, que sin Jesucristo nosotros no tenemos el conocimiento de todo lo que conocemos, de un Dios vivo, porque si Jesucristo no viene, nosotros no íbamos a tener ese conocimiento pleno de que Dios es todopoderoso, porque Jesucristo es la imagen viva de su Padre Celestial. A Él le damos toda la gloria, toda la honra y toda la gracia. Vamos a ponernos de pie en esta noche para terminar este culto. No sé si el pastor Fernando vendrá por aquí o el pastor Hipólito. Termino. Verdaderamente, hermano, den un aplauso a Cristo, hermano, por este mensaje poderoso, hermano, poderoso. Oiga, cuando la doctora hablaba de que hay personas, ¿verdad?, que están en el camino correcto y cualquiera viene y le embabuca la cabeza, nunca se me olvida un hermanito que duró muchos años en la congregación recibiendo la sana doctrina. Después una vez veo que no va a la iglesia y luego van a ver, hermano, ¿qué pasa? Que no, hermano, yo ahora soy sabático, me quiso decir, yo soy sabático ahora, ya yo no puedo. Hermano, hay que tener cuidado, hay personas que se dejan llevar fácilmente. Yo quiero decirle, antes de ayer, en un programa de televisión de aquí, oiga, eso fue una cosa increíble lo que estaba diciendo un comunicador acerca del Viejo Testamento, de las Escrituras, de cuántas cosas. Trapeó el piso, hermano, con la Biblia. Hermano, ocupémonos de escudriñar las Escrituras para que nadie vaya a trapear el piso con nosotros acerca de la palabra de Dios. Gloria al Señor, que hay que estar lo correcto, la salvación. Doctora Milagro García, usted ha traído una gran exposición a la iglesia. Dios le bendiga mucho, porque verdaderamente en esta noche Dios ha hablado al corazón de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Si hay alguien, hermano, después de esta preciosa consejería que no ha aceptado a Jesucristo, hermano, mire, no se vaya de aquí, que ya no es por la ley, es por la gracia, y la gracia viene a través de Jesucristo. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo, pase al frente, gloria al Señor. Si hay alguien que quiera reconciliarse con Cristo, venga por aquí, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Si hay alguien más que quiera reconciliarse con Cristo, ¿qué es reconciliarse? Cuando usted ya está en el camino y cuando usted viene a ver, vuelve atrás, entonces usted se ha salido. Pero en esta noche, si hay alguien así, pase al frente, gloria al Señor, y oramos por usted. Alabado sea Cristo. Los dos vienen a aceptar a Jesucristo. Mire, hermano, la victoria más grande de esta noche es esta. Repitan conmigo. Amado Dios, en esta hora yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Te suplico que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Muchas gracias
Padre amado, por este privilegio de recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador personal. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento esta dos vidas, Dios mío, que en esta hora han pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, Dios mío. Muchas gracias, Padre. Ahora yo te pido, soberano Dios, que lo sostenga con el poder de tu Santo Espíritu y que nada, Dios mío, sea capaz de sacarlo del camino que han tomado en esta noche, el camino recto que es Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanito querido, gloria al Señor, alabado sea Dios. Recordándole, hermano, el domingo, gloria al Señor, a las 10:30 estaremos aquí. Alabado sea Dios. Y les voy a decir algo, oren por mí mi salud, hermano, que no está muy buena. Alabado sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta maravillosa noche, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio que nos regala en esta noche de estar en tu casa, por este precioso mensaje de tu santa y bendita palabra, por estas dos vidas que han llegado al conocimiento de la verdad. Muchas gracias, Padre. Ahora, soberano Dios, te suplicamos, Padre, que nos lleve a nuestros respectivos hogares. Limpia el camino que vamos a recorrer. Nos lleva para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Gloria al Señor.